el tema que vamos a tratar ahora, y todos los jueves, tiene que ver con uno de los temas que creo que es el tema de los temas. Es el tema por excelencia. Hay un tema en el cual uno debería poner su mente, poner su corazón, poner toda su dedicación, esfuerzo y empeño en saber, aprender, conocer y obviamente experimentar, es acerca de la persona de Dios. ¿Mm? Por eso esta serie de enseñanzas tiene como título los atributos o las perfecciones de Dios. Porque, ¿qué, qué podemos hacer en un momento como este, en el que nuestra cabeza, o sea, nuestra mente y nuestros pensamientos están bombardeados todo el tiempo con esto de la cuarentena, con esto de los contagios, que la cantidad de muerte, que los protocolos, ya somos todos expertos en protocolos, que lo que pasa en Brasil, que en Estados Unidos, en Europa, en Chile, si la vacuna sí, si la vacuna no, agregado a esto el tema del problema económico, el tema del trabajo, si hay libertad para trabajar, permiso de circulación. Bueno, es evidente que todos, en alguna manera, fuimos atrapados por este monotema. O sea, nos volvimos todos monotemáticos. ¿Sí? Les digo la verdad, cuando empezó todo esto, fue bastante difícil ponerme acá delante de la pantalla y empezar a tratar temas como los que traté, que me parecían relevantes e importantes para el momento que estamos viviendo y que tenía que ver con la segunda venida de Cristo, las profecías acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Pero les digo la verdad, no fue fácil para mí tratar de intentar transmitirlo de tal manera que les resulte a ustedes importante y relevante lo que estaba hablando y enseñando, porque obviamente que todo el mundo estaba pensando en otra cosa. La mayoría estábamos con la cabeza, ¿no?, en lo que nos dicen la televisión, lo que dice la radio, las últimas noticias. O sea, el primer mes y medio fue arrollador todo esto. Y todos, y todavía, ¿sí?, ahora estamos pendientes, pero de otra cosa, ¿sí? Por lo menos acá en donde vivimos nosotros, en Concordia, estamos pendientes no tanto de la proliferación del virus, porque gracias a Dios no hay transmisión comunitaria en la ciudad de Concordia, pero ahora estamos con la cabeza pendiente, si hay el permiso para salir, si no hay permiso, hasta dónde se puede, qué no se puede, qué actividad se puede hacer, qué actividad no se puede hacer, que cuando volvemos a la iglesia, al templo, que si podemos volver, cuánta gente puede volver, y estamos con la cabeza ahora en eso. Ahora, no se puede vivir así, esa es la realidad, porque es como si esto fuera lo más importante que existe en todo el universo. Ahora, ¿cómo haces para escapar? ¿Sí? ¿Cómo haces para escapar de todo esto que quiere absorber tu mente, quiere absorber tu atención y se quiere transformar en la cosa más importante de nuestras vidas? Y que nuestras vidas ahora tienen que girar alrededor del virus, ¿no? Nuestra vida tiene que girar alrededor de un protocolo y nuestras vidas tienen que girar alrededor de lo que dice el gobierno, lo que dicen los médicos. ¿Cómo escapar de esto? ¿Cómo salirnos de esta burbuja en la que, en alguna manera, nos han metido y nos hemos metido también? No sé, y en esto los medios de comunicación han jugado un papel importantísimo, tremendo, en cuanto a influenciarnos a todos, a meternos en esta burbuja en el día a día, como si no hubiera nada más importante en la vida. Bueno, sí lo hay. Hay algo más importante, incluso hay algo más importante que la vida misma. Incluso hay algo más importante que la muerte misma. Y vos me dirás, pastor, ¿qué es más importante que la vida misma o que la muerte? Estamos todos luchando por la vida, estamos todos luchando por no querer morir, porque eso es lo más importante. ¿Hay algo más importante que esto? Sí, hay algo más importante. Mejor dicho, hay alguien más importante que nosotros mismos incluso. O sea, el universo no gira alrededor nuestro. El universo no gira alrededor de nuestras vidas, no gira alrededor de nuestra situación, el universo no gira alrededor de nuestra comodidad, de nuestro bienestar. Hay alguien más importante en quien debería,
en quien deberíamos pensar, meditar, reflexionar, contemplar, admirar, adorar, y sobre quien debería girar nuestra vida, nuestros pensamientos y también nuestras decisiones. Y les estoy hablando de la persona más importante del universo, que es Dios. Y he visto esta semana, en lo personal, cómo empezó a afectarme a mí mismo, justamente en esto de que me tocó guardar reposo y salir menos. Estaba saliendo, obviamente, por eso me habré contagiado la neumonía por algún lugar. Y ahora casi no salí estos días. Hoy salí a llevar a mi esposa hasta el trabajo y la fui a buscar y eso. Ahora, descubrí en estos días, empezando a estudiar este tema para poder compartirlo con ustedes, acerca de cómo es Dios, descubrí como una especie no sé si decirlo de alguna manera, como túnel de escape. Como túnel de escape para todo esto que quiere absorberte la mente todo el tiempo. Que para llenarte de angustia, para llenarte de preocupación, para llenarte de ansiedad, para ponerte de mal humor con los que te rodean, para enojarte contra el gobierno, para enojarte contra los que están a favor de la cuarentena, para enojarte con los que están en contra de la cuarentena. Entonces empecé a darme cuenta que poner mi mente y mi corazón en la persona más importante del universo y empezar a considerar cómo es Él, a considerar sus atributos, sus perfecciones, funcionaron para mí y funciona para todos los creyentes como ese volver a centrarnos en la vida, volver a poner los pies no sobre la tierra, sobre la palabra de Dios. Poner los pies sobre la palabra de Dios. Poner nuestros pies en la realidad real, en la verdad verdadera. Porque todo lo que hoy nos absorbe, todo lo que hoy nos consume la mente y nos angustia y nos pone ansiosos y temerosos y todo eso, es pasajero. La realidad es que es eso, es pasajero. Esto va a terminar, esto también pasará. Como otras cosas que han pasado y que hemos pasado en nuestras vidas. Pero si hay alguien que no pasará, y que permanece para siempre, y que es digno de admiración, digno de contemplación, que puede elevar nuestra alma a otras alturas, y no andar como la hormiguita mirando la pajita y el pastito del suelo, y podamos elevarnos como el águila que se eleva en medio de la tempestad y la tormenta, para alcanzar nuevas alturas, en este caso para nosotros, nuevas alturas espirituales, nuevas alturas para nuestra alma, para encontrar libertad de nuestras cargas, libertad de nuestras angustias, libertad de nuestros temores, libertad de nuestras ansiedades. Bueno, eso es ponernos a contemplar, a meditar, a reflexionar acerca de cómo es Dios, de cómo es Dios. Desafío imposible de tratar de poder llegar al final en nuestra contemplación, meditación, reflexión, aprendizaje de cómo es Dios, porque nos estamos metiendo, tratando con lo eterno, con el eterno, con el infinito. En meterse en materia de la cual nos puede tomar 20 vidas, y más también, obviamente, muchas más, el poder llegar a comprenderlo, entenderlo, conocerlo. Nosotros tenemos una frase en el mundo evangélico, entre los evangélicos, que es la frase que usamos todos, que decimos yo conozco a Dios, y que es media verdad y media no verdad. Porque yo, que hace 32 años que soy creyente, que me convertí a Cristo, puedo decir en alguna manera que conozco al Señor porque antes no lo conocía. Pero en otro sentido puedo decirte que no conozco a Dios. Que no conozco a Dios como podría conocerlo o como un día lo voy a conocer. No lo conozco.
conozco algo de Dios, algo de lo que he aprendido en mi caminar con Él durante estos 32 años, algo de lo que he aprendido, de lo que la Biblia dice acerca de cómo es Él, de quién es Él, algo de lo que he experimentado en mi propia vida con Él, en mi caminar con Él en la vida, en buenas y malas, pero no puedo llegar a decir que lo conozco a Dios como es en verdad. Ahora, esta pregunta, ¿cómo es Dios?, es la pregunta que hace el niño, el filósofo y el religioso. Y yo voy a intentar responder esta pregunta que no tiene respuesta. Vos me dirás, entonces, ¿para qué hacemos este estudio si no tiene respuesta? Si no tiene salida esto, si no tiene ningún sentido. Entonces, a ver, déjenme explicarlo. Porque siendo que vamos a estudiar a Dios que es infinito, ¿sí?, que es infinito, tenemos que partir de la base que nosotros somos incapaces de poder conocerlo y entenderlo como es Dios. Porque nosotros no somos infinitos, nosotros somos limitados, y somos seres caídos, somos pecadores, y el pecado corrompe nuestro entendimiento, corrompe nuestra comprensión, corrompe nuestra capacidad de inteligencia, aún siendo creyentes. Estamos afectados por el pecado y por todos nuestros prejuicios, preconceptos e ideas preconcebidas que tenemos acerca de cómo es Dios. Entonces, obviamente, hay que partir de esta base con la humildad necesaria que necesitamos, valga la redundancia, para poder abordar este desafío de responder la pregunta de cómo es Dios. Siendo que Él es infinito y nosotros no somos infinitos, partimos desde un lugar de total desventaja, ¿sí?, para poder dar respuesta completa a esta pregunta de cómo es Dios. Lo que sí puedo decir es que Dios no es como nada ni como nadie que existió o que vaya a existir. Dios no se parece a nada ni se parece a nadie. A ver, hagamos un ejercicio juntos. Imagínate cómo es Dios. Imagínate cómo es Dios. Pues no mucho para no caer en la idolatría, pero imagínate cómo es Dios. Bueno, así como nosotros nos imaginamos que es Dios, bueno, así no es. No es. Porque no hay manera que nosotros podamos hacernos una imagen exacta de cómo es Dios. Imposible. Ahora, si nosotros queremos saber cómo es Dios de manera completa, de manera total, no hay respuestas. Ahora, si nosotros queremos saber, queremos conocer lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo, entonces sí hay respuestas. Hay respuesta plena, hay respuesta satisfactoria, hay respuestas que son capaces de elevar nuestra alma y nuestro corazón en admiración, asombro y en adoración a este Dios que se ha revelado a sí mismo. Y Dios se ha revelado a sí mismo a través de tres fuentes principales, por decirlo de alguna manera, o a través de tres maneras principales, que es la creación. La creación habla de la gloria de Dios. Las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, Dios se revela a sí mismo a través de la Biblia, de la palabra de Dios, y Dios se revela, la última revelación completa y total, perfecta de Dios, es la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo es Dios? ¿Qué clase de Dios es Él? ¿Y qué podemos nosotros esperar de Él? Es el estudio, por decirlo de alguna manera, es en lo que nos vamos a introducir, en lo que nos vamos a meter, en esta aventura que nos vamos a meter juntos durante todos estos jueves. No sé cuántos jueves va a durar, pero bueno, parece que tenemos tiempo para hacerlo y no hay apuro. Aparte es el tema más importante en el cual alguien puede jamás dedicar tiempo, ¿sí? El tema de Dios, de quién es Dios, de cómo
es Dios? Y saben que las respuestas a estas preguntas, ¿cómo es Dios? ¿Qué clase de Dios es? ¿Qué podemos esperar nosotros de Dios? Las respuestas a estas preguntas van a afectar dramáticamente tu vida presente, tu personalidad y también tu destino para toda la eternidad. O sea, si hay algo que es preponderante, importante, vital, trascendente, relevante, de máxima prioridad en la vida del ser humano, en la vida de todos nosotros, es el entendimiento y la comprensión de quién es Dios, o mejor dicho, de cómo es Dios. No me voy a meter en quién es, porque ahí sí que no vamos a poder llegar jamás al final. Ahora sí, vamos a meternos en el tema de cómo es Dios, porque tenemos, ¿sí?, gracias a Dios, en la palabra de Dios, en la Biblia, mucha revelación, para que nosotros podamos saber cómo es Él, qué clase de Dios es Él y lo que nosotros podemos esperar de Él. Pero les digo, no hay nada más importante que esto en la vida de una persona, porque lo que uno cree acerca de Dios tiene un peso abrumador en nuestra vida. O sea, vieron que los problemas pesan en la vida. Y los problemas afectan nuestra rutina diaria, ¿no? Sin ir más lejos, este problema que todo el mundo estamos enfrentando hoy en día. Tiene un peso abrumador y nos afecta en muchas áreas de nuestras vidas. Ahora, déjeme decirle que lo que nosotros creemos acerca de quién es Dios tiene más peso todavía que todos nuestros problemas juntos. Al punto tal que lo que uno cree acerca de Dios puede ser una bendición o puede ser el mayor problema en tu vida. El mayor problema en tu vida. Porque lo que uno cree acerca de Dios determina todo en la vida de uno. Determina tu vida, determina tu personalidad, tu forma de ser y determina también tu destino para toda la eternidad. Ahora piensen un poquito en esto para entender un poco el peso que tiene lo que nosotros creemos acerca de Dios. Aun cuando alguien diga que no cree en Dios, eso tiene un peso abrumador, un peso tremendo en su vida. Porque ese pensamiento, esa creencia, aun cuando es una creencia de no creer en Dios, afecta a su vida de una manera dramática, afecta a su personalidad y obviamente que va a afectar su destino en la eternidad. Su destino eterno va a ser afectado por ese pensamiento de que no existe Dios. Como también afecta de esta manera dramática, impactante, en aquellos que sí creen en Dios. Sí creen en Dios. Ahora, la pregunta que vamos a tratar de responder es si estamos creyendo en el Dios correcto. Si estamos creyendo de manera correcta en Dios. Y para saber esto, obviamente que tenemos que ir a la Biblia, porque en la Biblia es donde vemos la autorrevelación de Dios. Ahora piensen un momento en esto para meditar y reflexionar con respecto al peso que tiene el hecho de lo que nosotros creemos acerca de Dios, de cómo es Dios. Piensen por un momento en todas las maldades que los seres humanos cometemos en contra de nuestros prójimos y en contra incluso de la creación, mal llamada naturaleza, pero la creación, la naturaleza. Piensen ustedes en todos los asesinatos, las muertes provocadas por el hombre, la destrucción del medio ambiente, la corrupción moral, la corrupción en el área política, en el área empresarial, en todos los robos, estafas, mentiras, hipocresías, perversiones sexuales, mentiras, y bueno, la lista es infinita, ¿verdad? Bien. Ahora, cuando se piensa en todas estas problemáticas, le dicen ahora, ¿no? En estas problemáticas sociales, le dicen ahora, se plantea que las posibles soluciones para estos problemas, para estas problemáticas, entre comillas, la Biblia dice que son pecados, no problemáticas. Ahora, se plantea desde el punto desde este lado, para solucionar todo esto,
el daño que el ser humano causa a su prójimo y al medio ambiente donde se desenvuelve, a la creación misma, a la naturaleza misma que está destruyendo con sus propias manos y con su propio obrar y con su propia avaricia y su propia codicia, se proponen soluciones como más educación, más trabajo, o mejor trabajo, o trabajo para todos, o más oportunidades para los que no tienen oportunidades. Ahora, miren lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 10 al 11. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor. ¿Qué está diciendo el autor bíblico? Que había surgido una nueva generación que no sabía cómo era, ni quién era Dios, ni lo que Dios había hecho a favor de sus padres, a favor de sus antepasados. Como consecuencia de esa ignorancia acerca de cómo es Dios y de quién era Dios, esa generación, toda esa generación, empezaron a hacer lo que ofende al Señor. Empezaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces lo que la Biblia nos plantea es que la solución para estas problemáticas, como le llamamos ahora, eufemísticamente, a estas inmoralidades pecaminosas del ser humano, de todos nosotros, la Biblia dice que la causa de esto no tiene que ver con problemas sociales, desventajas económicas, desventajas educativas o desventajas en cuanto a oportunidades en la vida, sino que tiene que ver con un desconocimiento de quién es Dios o un pobre concepto de Dios, o un miserable concepto de Dios, una pobre idea acerca de quién es Dios. O sea que la maldad del ser humano está estrechamente relacionado a lo que el ser humano cree acerca de Dios. Jeremías 4:22 dice: mi pueblo es necio, no me conoce, son hijos insensatos que no tienen entendimiento, son hábiles para hacer el mal, no saben hacer el bien. Ahora, ¿de dónde surge nuestra habilidad para hacer el mal? Según el profeta Jeremías, en Jeremías 4:22, dice: mi pueblo es necio, mi pueblo es insensato. ¿Por qué es insensato? ¿Por qué es necio? ¿Y por qué no sabe hacer lo bueno, sino que es hábil para hacer lo malo? Dice el texto: porque no me conoce. Porque no me conoce. El mismo Jeremías, en el capítulo 16, versículo 2 al 3, dice, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, Jesús dice en el capítulo 16, verso 2 al 3, dice: viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. En otras palabras, la ignorancia acerca de quién es Dios o cómo es Dios, o el creer de manera equivocada acerca de Dios, produce consecuencias fatales, al punto tal, dice Jesús, que va a haber gente que va a matar a otros pensando que están haciendo algo por Dios y por la patria. Y van a cometer asesinato pensando que están haciendo algo bueno. ¿Y por qué piensan de esa manera torcida, de esa manera equivocada, tan errada? ¿Por qué piensan así? Porque no conocen al Padre y no me conocen a mí. Entonces, lo que la Biblia nos enseña es que la causa de todos los males que el hombre hace en contra de su prójimo y de lo que los hombres estamos haciendo en contra de la creación, del medio ambiente, de lo que llamamos la naturaleza, es que tenemos un bajo concepto de quién es Dios, o no tenemos ningún concepto de quién es Dios, o tenemos una idea miserable de quién es Dios. Por lo tanto, si queremos que las situaciones cambien, las personas tenemos que cambiar. Ahora, para que las personas cambien, no es que tengan más educación, más trabajo y más oportunidades, los cuales son cosas buenas de tener. Y todos, la verdad, merecen tener más educación, merecemos tener más trabajo, merecemos tener trabajo aunque sea, merecemos tener más oportunidades, pero eso no va a resolver
el problema existencial del ser humano, no va a resolver el problema de tu alma, el problema que está en tu interior, no lo va a resolver. Va a cambiar tu situación por fuera, pero no va a resolver tu verdadero problema, que es tu problema interior. Entonces, ahora, ¿cuál es el primer paso que tenemos que dar para poder resolver el verdadero problema del ser humano? El primer paso es recuperar un alto concepto de quién es Dios. Que volvamos a tener un elevado concepto acerca de cómo es Dios. Y esto no solamente es para la humanidad, no es una necesidad de la humanidad, esto también es una necesidad para la iglesia moderna, para la cristiandad actual de este tiempo. Porque la cristiandad de este tiempo también sufre de manera triste y dramática por tener un concepto bajo de el Dios de la Biblia, lo cual trae consecuencias, ¿sí?, consecuencias desastrosas en la vida espiritual de los creyentes, en la vida espiritual de la iglesia. Hay un concepto tan pobre acerca de cómo es Dios. Hay una idea tan miserable acerca de quién es Dios, que incluso la misma iglesia ha caído en esta trampa, por decirlo de alguna manera, en este error, en este grado de pecado, abandonando la revelación de la Biblia acerca de cómo es Dios, lo cual ha generado todos los problemas que hoy vivimos en la iglesia, que hoy vivimos en la cristiandad actual, en el cristianismo actual. Falta de reverencia a Dios, falta de temor, falta de respeto a Dios, falta de reconocimiento de la presencia permanente de Dios en la vida del creyente. La falta de compromiso con Dios, la falta de obediencia a Dios, la falta de la vida en el poder del Espíritu, la falta del verdadero espíritu de adoración que debería acompañarnos todos los días, no solamente el domingo, la falta de compromiso, bueno, ya lo mencioné, la falta de un espíritu sacrificial en la vida cristiana, la falta de ese espíritu de rendición completa y total de la mayoría de los cristianos de este tiempo. Díganme cuál es la falla, cuál es el problema, cuál es la debilidad que la iglesia actual tiene, y te voy a decir que la causa de todas esas debilidades, problemas, fallas, errores y pecados de la iglesia moderna, de la iglesia actual, se debe a una sola cosa principalmente. A una sola cosa principalmente. A una causa principal. Que también la iglesia ha abandonado un alto concepto acerca de Dios. Hemos minimizado a Dios, hemos rebajado a Dios, lo hemos acomodado a Dios para que nos quede cómodo a nosotros. O sea, hemos convertido al Dios de la Biblia en un Dios manejable, en un Dios al que podemos manejar. Parecido al Dios que yo tenía hace 32 años atrás, cuando tenía 20 años, y estaba muy enfermo a causa de mi vida, de vicios, de drogas y de mucho rock and roll. Y a los 20 años me estaba muriendo en la clínica, en la guardia de una clínica en Capital Federal, y recuerdo que tenía a Dios en la billetera. Entonces cuando sentía que me agarraba el ataque al corazón y la taquicardia y sentía que me moría, lo sacaba a Dios de mi billetera. No era el billete, no tenía un mango en la billetera. Lo sacaba, ¿sí?, a una estampita que tenía una imagen, y le hablaba y le rogaba y le pedía, y cuando ya no lo necesitaba más, lo volvía a guardar. El Dios manejable, el Dios que saco cuando quiero, lo guardo cuando no lo necesito, el Dios que no ve cuando peco y que tiene que verme cuando lo necesito y cuando le pido cosas, el Dios que es complaciente, el Dios que mira para otro lado, quizás el distraído, el Dios que me ama no importa lo que yo haga, el Dios que permite todo. O sea, nosotros también hemos caído, lamentablemente,
en lo que el mundo ha estado viviendo y practicando y cada vez más y más, en la negación del Dios bíblico, en el rebajar al Dios de la Biblia para acomodarlo, minimizarlo, para poder manejarlo a nuestro gusto, a nuestro placer, acomodarlo y hacernos una imagen de Dios que nos quede cómodo a nosotros, que no nos moleste la conciencia, que no nos inquiete, que no nos perturbe nuestra paz y que nos ayude a conseguir todos nuestros sueños, proyectos y deseos en la vida. Bien, si la iglesia va a volver a ser lo que alguna vez fue, si la iglesia se va a librar de sus debilidades, errores, fallas, de sus pecados, lo primero que va a tener que hacer la iglesia, y en esto también nos cabe a nosotros los pastores una gran responsabilidad, es recuperar un alto concepto de quién es Dios, de cómo es Dios. La iglesia tiene que volver a tener un concepto elevado de Dios, y entonces todo va a empezar a cambiar en la vida de la iglesia. O sea, el Dios de la Biblia, ese Dios exaltado, ese Dios glorioso, ese Dios santo, ese Dios asombroso, ese Dios omnipotente, altísimo, excelso, ese Dios que revela la Biblia, tiene que volver a ser predicado y enseñado en nuestros púlpitos, para que toda la iglesia, su liderazgo y toda la iglesia, recuperemos el alto concepto de quién es Dios. Porque, gente, lo que te viene a la mente cuando pensás en Dios es lo más importante en tu vida. Es lo más importante. Eso determina tu vida, eso determina, o sea, la vida que vivís, eso determina tu forma de ser, tu personalidad, y eso determina también tu destino para toda la eternidad. Miren qué importante. Por eso en esta serie que comienza hoy, nos vamos a enfocar en lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo a través de las Escrituras, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Y podríamos llamar a nuestro estudio acerca de los atributos o las perfecciones de Dios, como a ustedes les guste más. Atributos de Dios, perfecciones de Dios. Ahora, cuando hablo de atributos de Dios, esta es una palabra que si uno la busca en el diccionario para buscar un sinónimo, todos los sinónimos que se aplican a esta palabra no se aplican a Dios, porque atributo puede ser rasgo, característica o cualidad. Pero nosotros no vamos a hablar de los rasgos de Dios, de las características de Dios o de las cualidades de Dios, porque rasgos, características y cualidades tienen que ver con todo lo que ha sido creado. O sea, los animales, los seres humanos, las plantas, los árboles, las montañas, los mares, los ríos, tenemos rasgos, tenemos características y tenemos cualidades que son cambiantes. ¿Qué son cambiantes? Nosotros vivimos a la orilla del río Uruguay. Bueno, el río Uruguay que nosotros vemos hoy no era el mismo río Uruguay que era hace 40 años atrás, 50 años atrás. ¿Sí? Y los animales, como eran hace algunos siglos atrás, muchos ¿sí? han cambiado. Eso pasa por ejemplo, con las razas que se mezclan de los perros y bueno. O sea, vemos que los perros que eran en un tiempo, ahora ya, no estoy hablando de la teoría de la evolución, porque no creo en eso, pero que de repente hay mutaciones, eso es verdad. Y ni hablar de nosotros, los seres humanos. Aunque nosotros, los seres humanos, siempre fuimos y vamos a seguir siendo siempre seres humanos, el simpático de 25 años puede llegar a ser el antipático de 65 años. O sea, el que hoy es un simpático a los 20 puede ser un ogro a los 60. La misma persona puede ser un ogro. ¿Por qué? Porque nuestros rasgos, características y cualidades pueden cambiar. Ahora, cuando estamos hablando de Dios, Dios no cambia. El Dios en el que nosotros creemos es el mismo Dios que era y que siempre será. O sea, Dios es inmutable, no cambia. Lo cual para nosotros es un consuelo fortísimo, porque si el Dios que no cambia me dice que me ama, entonces yo sé que me va a amar mañana. Y que me va a amar el año que viene y que me va a amar dentro de 10 años, 20 años y 30 años,
porque Él no cambia. No cambia de opinión, no cambia sus cualidades, no cambia, no cambia sus atributos, sus perfecciones. Dios es amor. Por eso no podemos decir que Dios tiene cualidades, rasgos, características, porque esas categorías se aplican solamente a los que hemos sido creados, a los que somos creación, criaturas, que somos cambiantes, somos volubles, ¿sí? Pero Dios no es así. Dios no es cambiante, Dios no es voluble, ¿sí? Un atributo de Dios es algo cierto acerca de Dios y es algo cierto que es ahora cierto y que será cierto dentro de 200 años. Dios, cuando se apareció a Moisés, le dijo: yo soy el que soy. Y esto también a nosotros nos trae consuelo y fortaleza y mucho ánimo en la vida. Y nosotros vivimos en la vida a la luz de esta verdad, a la luz de esta revelación, de que el Dios que hizo promesas ayer es el Dios que la va a cumplir mañana. Porque Dios no cambia. Dios no cambia, ¿sí? No es cambiante como nosotros. ¿Sí? No va a decir: bueno, me arrepiento de haberte prometido, ya no te quiero más. Bueno, eso no ocurre, gracias a Dios, no ocurre con Dios. Ahora, ¿cómo es Dios? Hoy vamos a hablar solamente de uno de sus atributos o perfecciones, y cada jueves vamos a continuar conociéndolo como es Dios, conociéndolo a Él. Pero hoy vamos a hablar de un atributo que es impresionante, que es asombroso y que nos debería llevar a la admiración y a la adoración de este Dios. Y es el atributo de la autoexistencia de Dios. Dios es autoexistente. Déjenme explicarlo. ¿Qué es lo que los chicos preguntan cuando son bien chicos? Vienen y te dicen: pa, ¿de dónde vino Dios? ¿De dónde salió Dios? O te preguntan: ¿quién es la mamá de Dios? ¿No? ¿Te preguntaron tus chicos alguna vez? Ahora, ¿qué respondemos? ¿Qué deberíamos responder? Dios no tiene origen. Dios nunca tuvo un comienzo. O sea, Dios no tiene mamá y no tiene papá. Porque Dios nunca tuvo un comienzo. Dios nunca tuvo un origen. Obviamente, difícil de comprender, no solamente para el pequeño filósofo, sino para nosotros también. Porque tanto el pequeño filósofo, el pequeñín de 4 años que pregunta a su papá quién es la mamá de Dios o de dónde vino Dios, hace una pregunta totalmente lógica para alguien que tuvo un comienzo. Porque en nuestra naturaleza y en nuestro instinto con el cual Dios nos creó, ¿sí?, nosotros nos concebimos todo en la vida como que tiene un comienzo y que tiene un final. Y cuando aplicamos esta forma de pensar, que es correcta, porque esa es la verdad, nosotros tuvimos un comienzo y vamos a tener un final. Pero cuando aplicamos esta categoría de que todo tiene un principio y todo tiene un final, se la aplicamos a Dios, entramos en un dilema filosófico, si se quiere, porque no podemos entender que haya alguien que no haya tenido comienzo, que no haya tenido un origen, que nunca comenzó, que nunca empezó, que siempre existió. Y ese es un atributo de Dios, esa es una perfección de Dios. Dios es autoexistente, Dios nunca tuvo un comienzo, Dios no tiene origen. Todo lo que existe empezó a existir en un momento y en un lugar. Vos y yo, por ejemplo, la computadora que tengo acá delante, la iluminación que tengo acá para producir este video, todo lo que existe, todo lo que ven, tuvo un comienzo y va a tener un final. ¿Sí? Todo. Ahora, con Dios no es así. Cuando nosotros hablamos, pensamos con respecto a Dios,
no podemos pensar en Dios como si Él hubiera tenido un comienzo y como si Él algún día hubiera tenido un final. Por lo tanto, Dios no puede ser un invento de la mente humana, porque si Dios fue un invento significa que Dios tuvo un comienzo. Pero Dios es autoexistente. Y esto, gente, no solamente significa que Dios no tuvo un comienzo, que Dios es autoexistente, significa en primer lugar que Él no tuvo un comienzo, pero también significa que Dios no necesita de nada y de nadie, que Él es independiente de todo y de todos. Él no depende de nada, Él no depende de nadie. Y esto es puro sentido común, porque si Dios necesitara algo, o Dios necesitara a alguien como nosotros, que tenemos necesidades, entonces Dios dejaría de ser Dios. Por eso esa idea de que Dios creó al ser humano porque necesitaba compañía, porque Dios estaba solo en el universo, entonces Dios creó al ser humano, no tuvo mejor idea que crearnos a nosotros, porque Dios no quería estar solo, porque Dios quería, como Dios es amor, Él quería amar a alguien. Entonces Él necesitaba dar amor, y Él necesitaba también recibir amor. Entonces Dios nos creó a nosotros para poder dar amor y para poder recibir amor. Esa idea es falsa. Porque si Dios tuviera necesidad de algo o de alguien, entonces no podría ser Dios. Dios, para ser Dios, tiene que ser independiente de todo y de todos, y no depender de nada ni de nadie. Ahora, escuchen estas palabras de Jesús. Esto para los que piensan de que Dios nos creó porque nos necesitaba, porque estaba solo en el universo. Miren Jesús en Juan 17:5, Él dice: y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. O sea, la existencia de Dios antes que el mundo existiera, y por ende antes que los seres humanos existiéramos, la existencia de Dios era gloriosa y no había soledad, porque el Hijo de Dios le dice a su Padre: Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve antes que crearas este mundo. O sea, no era una existencia, ¿sí?, en el vacío, una existencia en la carencia, en la necesidad, y que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron la gran idea de crear el ser humano para poder resolver su problema de soledad. Entonces, es de puro sentido común de que Dios no necesita nada ni a nadie, porque si necesitara algo o a alguien, no sería Dios. Si Él creó todas las cosas, Él no puede depender de lo creado. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, no por tu necesidad, por tu voluntad existen y fueron creadas. Es más, Dios le hace saber a Job la distancia inconmensurable que existe entre Dios y el ser humano. Una distancia y una gran diferencia que existe entre Él, el Creador, y nosotros las criaturas. Job capítulo 38, verso 4 al 5, Dios le dice a Job, le pregunta a Job: ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Perdón, ¿dónde estabas cuando yo puse el fundamento de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. O sea, esto para poder entender la gran distancia que hay entre Dios y nosotros, y para que nosotros no pensemos en Dios en términos humanos, que porque nosotros tenemos necesidad de afecto, entonces Dios también tiene necesidad de afecto. Que porque nosotros tenemos necesidad de no estar solos, entonces Dios también necesita estar solo. No necesita no estar solo, necesita combatir la soledad.
Bueno, eso no es verdad. Hay una gran distancia, una gran diferencia entre cómo es Dios y cómo somos nosotros. Nosotros necesitamos y dependemos, Dios no necesita ni depende, así como Dios nunca tuvo un comienzo. Ahora bien, ¿qué tan importante es para nosotros saber esto? Bueno, tan importante es para nosotros saber esto, que la única manera, ¿sí? La única manera de poder saber quiénes somos, esto para los que ¿no? luchan con el tema de su identidad. Hoy es como un gran problema en la psicología ayudar a las personas a encontrar su identidad, su verdadera identidad. Hay millones de personas que vagan por la vida y andan por la vida perdidos porque no saben quiénes son. No saben quiénes son, o sea, de dónde vienen. Y andan buscando, muchos andan buscando sus antepasados, sus padres que no los conocieron, que no conocieron a sus abuelos, porque hay esa necesidad de todo ser humano de saber quién es. Bueno, la única manera de que nosotros sepamos quiénes somos es conociendo al que nos creó. Porque nosotros venimos de Él. Él es la fuente de la cual nosotros procedemos. Y la única manera que alguien pueda entenderse a sí mismo, la única manera que alguien pueda conocerse a sí mismo es conociendo a Dios, a su Creador. Y como suelo decir muchas veces, en realidad, yo sé que es un golpe fuerte en la vida el hecho de no haber conocido uno a su padre o a su madre. Pero tu verdadero papá, tu verdadero padre, es Dios. Porque fue Dios el que usó a un hombre y a una mujer para traerte a la vida y para traerte a este mundo. Dice la Biblia en el Salmo 139, que el día que nos parió nuestra madre, el día que salimos del vientre de nuestra madre, no caímos en las manos de la partera o de los obstetra. Dice el Salmo 139, el día que nacimos fuimos echados en tus manos. O sea, yo no estoy en las manos de Dios desde el día que me convertí, cuando tenía 20 años. Yo estoy en las manos de Dios desde el mismo día que nací. El día que me parió mi mamá. ¿Sí? El día que mi mamá dio a luz. Fui depositado en las manos de Dios. Y aún en el vientre, estando en el vientre de mi madre, como Dios le dice a Jeremías en el capítulo 1, en el vientre de tu madre yo te conocí. Y volviendo al Salmo 139, dice que Dios es el que nos entretejió y nuestros órganos lo formó y todo lo hizo Él, estando nosotros en el vientre de nuestras madres. Cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros conocemos quiénes somos. Sabemos de dónde venimos y eso lo cambia todo en tu vida. Eso lo afecta todo en tu vida, porque incluso podés poner en perspectiva real y verdadera la relación con tus padres, la relación con tus propios padres. Hay personas que viven frustradas en sus vidas porque la relación con sus padres no ha sido la ideal, no ha sido la mejor. Pero cuando nosotros llegamos al descubrimiento, al conocimiento de que Dios es nuestro verdadero papá, que Dios es nuestro verdadero Padre y que nosotros venimos de Él, nuestra relación con nuestros padres se pone en la perspectiva correcta y empezamos a apreciar, a valorar, a honrar y a respetar a nuestros padres, más allá de que si fueron buenos, regulares o más o menos, perfectos o imperfectos, que de hecho todos los padres somos imperfectos, para empezar a verlos como el hombre y la mujer que Dios utilizó para traernos a la vida, para darnos la vida. Y que ellos mismos también vienen del mismo Padre del cual nosotros también venimos. Así de importante es el hecho de saber, conocer y creer en esta realidad, en esta verdad, de que Dios no tuvo comienzo, mas Él es el comienzo de todas las cosas, es el origen, el iniciador de todas las cosas y de nuestras propias vidas.
Y es importante también entender y conocer esto por el hecho de que también te va a dar una filosofía sana para vivir. Porque hermanos, no se puede vivir la vida sanamente, de verdad. Vivir la vida sana no es comer sano, ir al gimnasio. Eso está bueno y está bien. Ok. Pero tener una filosofía sana de la vida depende de conocer a Dios. Porque el que creó la vida y el que nos enseña cómo debemos vivir la vida para nuestro bien, por lo cual quiero decir esto, los 10 mandamientos no son 10 restricciones de un Dios aburrido y enojado que no quiere que disfrutes la vida. No, no, son 10 mandamientos que si los cumplís vas a glorificar a Dios y vas a ser feliz. Y vas a encontrar la verdadera felicidad. O sea, no son restricciones, es el camino por el que tenemos que vivir y es la filosofía de vida que tenemos que abrazar para ser felices en la vida. Y por otro lado, es importante conocer esta verdad, saber esta verdad, creer esta verdad, porque nos va a dar una visión correcta de lo que es el mundo, de lo que es el universo. Y entender nuestro lugar en el universo y entender la importancia y el significado que tiene este mundo en el que nosotros creemos, en el que nosotros vivimos y que Dios creó. Y la única manera de tener una visión correcta del mundo en el que vivimos es conociendo al que lo creó, conociendo al que lo formó. Ahora, nosotros, gente, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, eso significa que nosotros somos dependientes de Dios para todo y en todo. A ver, para ilustrarlo de alguna manera, si se quema la lamparita que tengo arriba de mi cabeza, ¿sí?, a Salto Grande, que produce electricidad, a la represa de Salto Grande, que produce millones y millones de voltios en energía eléctrica, no le afecta. No le afecta. Ahora, si se apaga Salto Grande, ¿sí?, nos quedamos sin luz. Nosotros, Buenos Aires, no sé, Córdoba y hasta dónde llega la energía de Salto Grande. Millones de personas nos quedamos sin luz si se apaga Salto Grande. O sea, si yo me muero, no pasa nada. Si yo dejo de existir, no pasa nada. A Dios no lo afecta y el universo va a seguir marchando igual. ¿Ok? Ahora, si borramos a Dios de la existencia, la vida no tiene sentido. No hay motivo para existir si Dios no existe. O si Dios es un pobre Dios, un Dios débil, un Dios impotente, un Dios que tuvo una mamá. Si Dios tuvo una mamá, la vida no tiene sentido. Si Dios tuvo un origen, un comienzo, entonces no es Dios. Y la existencia no tiene razón de ser. No tenemos razón de existir. Nosotros venimos de un creador que no tuvo un comienzo y que tampoco va a tener un final. El Evangelio de Juan capítulo 1, verso 3 al 4 dice: por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Colosenses 1, 16 al 17 dice el apóstol Pablo: porque por medio de Él, hablando de Cristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. El autor de Hebreos en el capítulo 1, verso 3, él dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Dios no necesita de nadie,
Dios no necesita de nada. Eso significa que Dios es autoexistente. Ahora, si Dios no necesita de nada, y Dios no necesita de nadie, ¿por qué le importamos tanto? ¿Por qué le importamos tanto a Dios? La respuesta está en Isaías 43, del 6 al 7. Dice Dios a través del profeta: trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y acá está nuestro verdadero valor, nuestra verdadera estima, está acá en este texto. Dice Dios de todos nosotros: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Me dan ganas de sentirme orgulloso. ¿Qué quiere que les diga? Me dan ganas de sentirme como me siento. Que aunque no valga nada para nadie, que aunque no exista para nadie, tengo valor para Dios. Porque Él me creó, te creó para la gloria suya, para acarrearle gloria, para traerle gloria, para glorificarle a Él, para que Él sea glorificado. Nuestras vidas, nuestra existencia, le dan gloria a Dios y somos también motivo de gozo para Dios, para Dios. Y ese es el valor que tenemos, el único valor, y no necesitamos más. No necesito que venga valor, no necesito el aplauso de otros cuando entiendo y comprendo esta realidad. No necesito la aprobación ni la felicitación de otro ser humano limitado, creado como yo. Porque el que nunca tuvo un principio ni va a tener un final, el que siempre existió, el eterno, el infinito, el autoexistente, es el que me creó para la gloria suya. Es el que me formó y me hizo para ser su posesión, para pertenecerle a Él. Nunca me voy a olvidar una de las frases que más usaba cuando era un adolescente rock and rollero de Spinetta, del cantante ya fallecido, rock nacional, José Luis Spinetta. José Luis era, no me acuerdo, Luis Alberto Spinetta. Él decía en una frase, y yo la usaba, la escribía en todos los árboles, las paredes: Dios, dame la libertad de no pertenecerte. Eso le pedía el flaco Spinetta a Dios. Dios, dame la libertad de no pertenecerte. Y yo escribía esa frase por todos lados. Hoy digo: Señor, que nunca jamás deje de pertenecerte. Y el placer de Dios es llegar a adoptarnos a nosotros, que nosotros querramos, deseemos ser adoptados como hijos suyos, como sus hijos. Efesios 1:5 dice que Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. El mayor placer de Dios es el adoptarnos a nosotros como hijos suyos. Y como dice que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos, Dios no se quedó ahí. También dice la Biblia que Él nos predestinó para otras cosas. Y nos predestinó para darnos su poder. Lucas 9:1-2 dice: habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Nos predestinó también para darnos su paz. Juan 14:27 dice Jesús: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. También nos predestinó para darnos su gozo. Juan 15:11 dice: les he dicho estas cosas
para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. En Santiago 4:6 dice que fuimos predestinados para recibir su gracia, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los que reconocemos que dependemos de un Dios que no depende de nadie. Eso es humildad. Reconocer nuestra dependencia, nuestra necesidad, cuán necesitados y cuán dependientes somos de Dios, que no depende de nada ni de nadie. Y también dice la Escritura que fuimos predestinados, que Dios nos predestinó para darnos su vida eterna. Juan 10, 20, 28, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Ser así de valiosos para Dios es ser valioso en el sentido más alto de esta palabra. Ahora, en conclusión, este Dios sorprendente, este Dios asombroso, que es autoexistente, que no tuvo un comienzo ni tendrá un final, que nos creó a todos nosotros, nos creó con la capacidad de tomar decisiones morales, o sea, buenas o malas. Y también Él nos considera a nosotros responsables de nuestras decisiones. Ahora bien, es evidente que la mayoría de las personas han decidido vivir sus vidas independientemente de Dios, declarando su independencia de Dios. No necesitan a Dios para vivir. Ellos pueden vivir por su propio poder, fuerza y capacidad. No necesitan a Dios para existir, no necesitan a Dios para respirar, no necesitan a Dios para sobrevivir. ¿Sí? Me imagino cuántos ateos habrán hecho sus buenas oraciones ante el temor del contagio del coronavirus, ¿no? Me imagino a los ateos empezándose a resfriar, pensando que es coronavirus. Más de alguno habrá dejado su ateísmo colgado en la percha del placar. Porque muchos, ¿sí?, han decidido vivir sus vidas como si ellos fueran el centro del universo. Han decidido vivir sus vidas minimizando o ignorando al Dios que los creó y pisoteando la sangre que el Hijo de Dios derramó en la cruz del Calvario, lo cual significa volver a crucificar con su estilo de vida rebelde, desobediente, volver a crucificar al Cristo que ya murió por sus pecados para ofrecerles perdón de pecados y vida eterna. Ahora, el colmo de la ignorancia, de ignorar cómo es Dios, es creer que vivir así no va a tener consecuencias. Es el colmo de la ignorancia. Pensar que vivir de esta manera no va a tener consecuencias es necedad. Pensar que escaparán del castigo los que se rebelan contra Dios, de que se van a librar del juicio de Dios aquellos que desobedecen a Dios, que quedarán sin su justa recompensa, los que deciden deliberadamente rechazar a Dios en sus vidas. Pensar de esta manera es peligroso. Pensar de esta manera es peligroso. La mala noticia es lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 6, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Esa es la triste noticia, pero es la verdad también. Ahora, la buena noticia es que este texto de la Biblia no termina ahí.
La buena noticia es que la Biblia dice, sin embargo, Dios, el Señor, puso sobre Cristo el pecado, este pecado, que es la causa de todos los pecados, puso el pecado y todos nuestros pecados sobre su Hijo Jesucristo. Y lo castigó a Él para no tener que castigarnos a nosotros y darnos a nosotros la oportunidad de poder rendir nuestra rebeldía, rendir nuestra desobediencia, rendir nuestro rechazo a Dios y volver al Dios que nos creó y recuperar un alto concepto de quién es Dios, lo cual va a cambiar de manera dramática tu vida, tu personalidad y tu destino para toda la eternidad. Tenés que volver a Dios por medio de Jesucristo. Él te destinó para que seas un hijo, una hija, hijos adoptados por Él. Pero ser adoptados por Dios como sus hijos solamente es por medio de Jesucristo, quien nos reveló a nosotros este Dios que nos ama, este Dios que pagó el máximo sacrificio para salvar nuestras almas y para que nosotros volvamos a Él, dependiendo de Él y reconociendo nuestra necesidad de Él. Y esta es la promesa que te dejo en esta noche, que todo aquel que reconozca su necesidad de Dios, todo aquel que reconozca su rebeldía y desobediencia ante Dios, que has estado viviendo como si vos fueras el centro del universo, ofendiendo al Dios que te creó de esa manera, todo aquel que se arrepienta de haber vivido así hasta el día de hoy, y le entregue su vida a Jesucristo, entonces vas a ser restaurado a tu relación con Dios. Vas a volver a tu Creador, vas a recuperar tu identidad, tu sentido en la vida y vas a ganar un destino eterno de salvación eterna, porque todos tus pecados habrán sido perdonados para toda la eternidad. ¿Quién lo dice? El Dios que no cambia. El Dios que no tuvo un comienzo ni tiene un final. Un Dios que prometió esto para aquellos que lo creen, y el Dios que también lo cumplirá a todos aquellos que invoquen su nombre. Hacelo, no esperes más. Dios los bendiga a todos. Gracias por estar ahí. Compartan este video para bendición de muchos otros también. Hasta nuestro próximo encuentro. Chao.